Llevamos 4 capítulos. Esto es solamente una vista general, ¿cómo se llama eso? Un bosquejo del libro para que todos nos demos cuenta a dónde vamos. Esto es muy importante, amados, especialmente cuando los pastores predican expositivamente. Es muy importante presentar el concepto de todo el libro. Y eso se puede hacer en un par de sermones. Y luego sí, seguir, seguir haciendo la predicación expositiva versículo por versículo. Pero por lo menos sabemos cuál es, de qué se trata el libro. Hicimos el capítulo primero presentando la tesis, que es versículos 16 y 17. Luego presentamos cuál es el Evangelio, el Señor Jesucristo y su obra. Luego presenta el concepto de justificación, el concepto de la justicia de Dios como justificación, no como castigo. Luego presentamos que el Evangelio es Dios y el Evangelio es Jesús. Es Jesús y vamos a apagar este aparato. Y su obra. Luego presenta en el primer versículo, en los primeros dos, versículo 3 y versículo 4, a Jesús como humano y como divino. Como humano, descendiente de David, como divino a través del Espíritu Santo. En el capítulo primero del 18, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo, por la operación del Espíritu Santo, nos deja ver claramente por qué necesitamos a Cristo como respuesta, como solución a nuestra total depravidad. Y indica claramente lo pecaminoso del hombre y cómo no podemos salir de ahí por nuestra propia cuenta. Termina el capítulo 2, hace una gran énfasis en el hecho de que la ley no puede salvar a nadie. Y explica que los mismos judíos que quieren guardar la ley, cumplir la ley para salvarse, ellos mismos enseñan eso, pero no lo cumplen. En otras palabras, nosotros jamás podremos obedecer los 10 mandamientos en una forma perfecta. Y por eso necesitamos a alguien que los cumpla por nosotros. En el capítulo 3 del versículo 21 en adelante, nos presenta la solución, que es el instrumento de salvación, que es salvación por justificación, por fe solamente. Y cuando desempaquemos el capítulo 3, va a haber unos principios clásicos de la Reforma Protestante y del Evangelio, y uno de ellos es que Dios no pasa por alto el pecado de nadie. Cero. Todas el que la hace, la paga. Punto. Cada pecado, Dios lo tiene presente y lo va a castigar. Atentos a esto. Para los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación,
nuestro pecado lo paga Jesús. Y la ira de Dios que venía sobre nosotros cae sobre Jesús. Y nosotros quedamos justificados. Quedamos declarados no culpables. Para los que no creen en Cristo, la ira de Dios cae directamente sobre ellos si mueren rechazando a Cristo y cae sobre ellos por toda la eternidad, y por eso el infierno es eterno, porque jamás puede pagar por el pecado. Un esproliano, ¿entiende lo que quiere decir eso? Esproliano, sprol, dice, el infierno es injusto. Todo el mundo se aterra. Dice, es injusto para Dios, porque a él nunca se le termina de pagar. Puede pasarse una eternidad en el infierno y nunca se le paga a Dios. Los que creen en Cristo están justificados y es justo porque a Dios se le paga. Dios no puede cobrar. No, no, no. No sería Dios si cobrara nuevamente por algo que ya su Hijo pagó. Pero a nosotros sí nos puede cobrar por toda la eternidad si rechazamos a Jesús, y por eso es injusto, porque así podemos pasar por toda la eternidad condenados y nunca llegamos a pagarle al Santo Dios. Por eso es injusto para Dios. ¿Está claro eso? No, ok. Porque algunos están haciendo así con nosotros. Y eso es lo que le pasaba a Sproul. Decía afirmaciones así y todos se quedaban aterrados. Ok. Luego, en el capítulo 3 del versículo en adelante, indica la justificación por fe. Y aquí añadimos ciertas cositas, que la causa formal de la reforma protestante es la respuesta a quién es la autoridad, y la respuesta es sola escritura. Hablamos también de la causa material o instrumental de la salvación, y ahí es de la reforma protestante, y la respuesta está en el capítulo 3, versículo 21 en adelante, que es la justificación por fe solamente. Y luego, en el capítulo 4, indicamos que esa justificación por fe solamente, esa fe es un regalo de Dios y no se puede pagar por obras. Así que el que cree queda justificado para siempre, y ya veremos cuando estudiemos esto que queda a la vez justo y pecador. Bueno, el capítulo 4 entonces indica sola gratia, que es por sola gracia, así como Adán fue declarado justo, justificado, sin obras, nosotros también somos justificados por el puro afecto de la gracia, de la voluntad, de la gracia de Dios para con nosotros, que nos regaló la salvación. Capítulo 5. Responde a la pregunta, ¿solos Cristos? ¿Fe en qué? Y obviamente el objeto de la fe es el Señor Jesucristo, y presenta el sacrificio de Cristo no solamente para declararnos no culpables, sino cuándo y cómo lo hizo. Lo hizo no cuando estábamos buscando a Dios, porque nadie busca a Dios, de acuerdo al capítulo 3, sino cuando estábamos más perdidos en nuestros delitos y pecados. Porque Él no vino a buscar a nadie que sea sano, vino a buscar a quién, a enfermos, a los malos. Y si una persona es buena, esa persona no necesita a Cristo. Entonces el capítulo 5 viene a dar la explicación de qué
¿De qué estamos salvos? ¿Estamos salvos de pecado? No. ¿Estamos salvos de, de una vida mala? No. Estamos salvos de Dios. Capítulo 5, versículo 9. Estamos salvos de la ira de Dios. Y así eso no le gusta mucho a los que creen que Dios es solamente amor, amor, amor. Bueno, entonces ya estamos salvos en Cristo. Estamos salvos en Cristo porque Él pagó por sus pecados, nos reconcilió con Dios, nos adoptó, la imputación, la expiación, todos estos términos los vamos a desempacar durante el resto de la semana. Pero el resultado final es que quedamos salvos. Y nunca perdemos esa salvación, porque esa salvación no la iniciamos nosotros. Si me permiten inventarme una palabra, ¿sí? No creo que exista en español. Pero ¿por qué no perdemos la salvación? Porque Dios es inmutable y Dios es el que nos la dio. Él no va a cambiar de idea. Dios es inmutable. Si Dios me quitara la salvación, sería mutable, cambio de idea. Entonces, por eso lo bello de la elección, que si Dios es el que nos dio la salvación, Él no nos la va a quitar. Pero si yo me salvo cuando yo quiera, yo me puedo, y aquí está la palabrita nueva, desalvar cuando yo quiera. ¿Sí? Porque yo sí soy mutable. Yo cambio de idea. Bueno, capítulo 6. Ya estamos salvos. Y nunca perdemos la salvación. Entonces, como nunca voy a perder la salvación, todo lo que tengo que hacer es divertirme de la manera más grande y pecar todo lo que quiera, porque ya estoy salvo y la Biblia me dice que ya no pierdo la salvación. Y esa es una de las acusaciones que el mundo no reformado le hace a los reformados. Dicen, oh, ustedes creen en la predestinación. Y alguien se atrevió a publicar, creo que es un libro aquí en Latinoamérica, que dice, predestinados, calvinistas, licencia para pecar. Wow. En efecto, una persona se atrevió a decirme eso a mí. ¿Sí? Me dijo, ¿es usted calvinista y reformado? ¿Cree usted en la elección? ¿Es usted uno de los elegidos? Y ya estaba listo para decir sí. Cuando se me ocurrió preguntarle qué entendía él por calvinista y qué entendía él por reformado y por elegido. Explíqueme qué entiende. Me dijo, licencia para pecar. Dije, no soy reformado, no soy calvinista, porque esa no es la definición. Si usted cree que eso es, no, pero eso no es ser calvinista. Aquí viene un centro muy importante de la doctrina reformada, que el hecho de que hemos sido elegidos y nunca perdemos la salvación no nos da licencia para pecar. ¿Lo quieren oír de la boca de Pablo? ¿Qué pues diremos? Capítulo 6.
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué responde? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En efecto, amados, esto lo he dicho varias veces y a veces creo que no es correcto lo que estoy diciendo, pero lo voy a decir. A mí personalmente, y eso no se van a copiar de mí porque a lo mejor les estoy diciendo una herejía, pero yo personalmente, las doctrinas de la gracia me ayudan a vivir, a vivir con temor y temblor en el Santo Dios y me previenen de pecar. Es decir, de vivir en pecado, porque todos pecamos. Pero Juan dice en su carta, en la primera carta, dice, pero no podemos hacer práctica del pecado, porque si vivimos en pecado y decimos que somos cristianos carnales, a lo mejor nunca hemos creído. Salieron de nosotros, ¿por qué? Que no eran de nosotros. Y luego dice, no haga práctica del pecado. ¿Y sabe usted por qué? Uno de los aspectos de las doctrinas de la gracia me ayudan a vivir una vida más piadosa. Porque si peco y no me arrepiento, el pecado no me dice nada y no tengo ese deseo profundo de honrar y glorificar a Dios con mi vida y ese deseo profundo de no vivir en pecado. Si no tengo eso, sentiría una tremenda preocupación que a lo mejor no he sido elegido por Dios. Y no quiero ni por un solo segundo pensar que no he sido elegido por Dios. Entonces, al contrario, en lugar de llevarlo al pecado, lo va a llevar a prevenir el pecado. Porque ahora no tiene el derecho de pecar. ¿Por qué? Porque usted murió en las doctrinas de la gracia cuando usted cree en Cristo como su único y suficiente medio de pecado, de salvación. Usted murió con Cristo. Y Cristo no sigue pecando. Cristo nunca pecó, pero murió al pecado, así nosotros morimos con él. Entonces dice, de ninguna manera. Y todo el capítulo 6 se lo gasta diciendo, lo que yo quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y comienza a preguntarse a sí mismo en el capítulo 7. Bueno, en el capítulo 6 dice que no hay ni una sola persona libre. Todos somos esclavos. Los cristianos son esclavos de Dios. Y los no cristianos son esclavos de quién? De Satanás. Así que nadie es libre. Por eso cuando estas cadenas de televisión y todo eso es que nosotros tenemos derecho a ser libres. Ninguno es libre. Unos son esclavos de Satanás y otros esclavos de Dios. Entonces, en el capítulo 6 labora Pablo con ese asunto de que no podemos decir que porque somos elegidos tenemos el derecho a vivir en pecado. Y en el capítulo 7, el mismo Pablo dice, pero cuidado, hace una diferencia grande entre antinomianismo y legalista. En el capítulo 7 dice, ¿por qué yo hago lo que no quiero? Y los que no conocen la Biblia y no conocen la doctrina de la gracia, dice, porque usted es un cristiano carnal y eso está bien.
De ninguna manera. No puede existir un cristiano carnal, un cristiano que viva en pecado, que haga práctica del pecado, porque él no va a perder la salvación. No pierde nada. ¿Sabe por qué? Que nunca la ha tenido. Y si no tiene, no tiene nada que perder. Sí. Es, hay que estar seguro de cuál es esta gran salvación que obtenemos a través del instrumento de la fe. Obviamente ustedes saben la respuesta del capítulo 7. Esa es la razón por la cual pensamos así y queremos luchar contra el pecado, es porque queremos conquistar el pecado por nosotros mismos, sin depender del poder del Espíritu Santo, sin depender de una vida piadosa. ¿Cómo una persona va a conquistar, va a triunfar sobre el pecado si no lee las Escrituras? Si no ora, si es alérgico a la iglesia local, si es alérgico a los sacramentos, no se hace bautizar, no recibe la Santa Cena. La Santa Cena es la prueba de ácido si realmente somos cristianos o no. ¿Por qué? Porque en la Santa Cena usted llega y Pablo y Dios le dice, examínese a sí mismo y vaya con temor y temblor. Y en ese momento es cuando usted dice, el pastor le va a decir, esto no es para todos. Esta cena es solamente para los hijos de papá. Y si usted no es parte de la familia, no venga a cenar con nosotros, ni la toque, porque le puede convertir en veneno, se puede morir y le puede servir de más condenación. Entonces, en ese momento es cuando el cristiano realmente ve la Santa Cena y dice, ¿soy realmente creyente? ¿O vivo en pecado y no arrepentido? No la toque. No toque la Santa Cena. Así que los que digan que los reformados y los elegidos tienen excusa para pecar, eso no es verdad. Romanos, la carta de los Romanos, viene con una ametralladora contra ese concepto. Y luego viene el capítulo 8. ¡Wow! Capítulo 8 es tan hermoso y tan peligroso. Tan hermoso porque cuando Satanás nos ataca y nos mueve al pecado y caemos en pecado, una vez que caemos en pecado, Satanás, que su trabajo es ser el acusador y el mentiroso, va a decir, ajá, y usted creía que era cristiano, usted no es ningún cristiano, ¿sí? Y lo ataca de tal manera que la persona, en lugar de arrepentirse, le pasa la de Judas, va y se ahorca. Sí, dice, no, yo no puedo seguir así, esto me causa mucho dolor. Sí. Pero si realmente es cristiano, le va a pasar lo contrario. Va a tener la absoluta seguridad que ya no hay ninguna condenación. Y le puede decir a Satanás, párate detrás de mí. Porque tú, maldito Satanás, me influenció para llevar en el pecado y ahora que pequé se está burlando de mí. Me está acosando. Que eso fue, eso es, Satanás le pidió a Jesús el cuerpo de quién, de Pedro, para zarandearlo. ¿Se acuerda de eso? Y una vez
Y Pedro dice, yo te sigo a donde vaya, Señor, yo no te voy a dejar. Y el Señor le dice, Satanás me pidió tu cuerpo para zarandearte, pero yo he orado por ti. ¡Wow! Por eso Pedro lo negó 3 veces y llegó al arrepentimiento. En el momento en que ese gallo cantó, se encontraron los ojos de Judas, de Pedro, con el Señor. Y pudo ver ese perdón de parte del Señor. Porque el Señor había orado por él. Y en lugar de salir a ahorcarse, se arrepintió y pidió perdón. El otro no se arrepintió. Le siguió creyendo a Satanás que él no era nadie. Y fue y se ahorcó. Pero todo depende de qué, de esa relación que tenemos con el Santo Dios. ¿Cómo una persona puede luchar contra todo esto si no vive una vida piadosa? Si no tiene relación de, ¿cómo se llama eso? Rendimiento de cuentas con otro cristiano. Y pastores, por favor, no haga arreglos de rendimientos de cuentas con la gente de su misma iglesia. Porque cuando las ovejas muerden, toda su vida va a estar expuesta. Tiene que ser con otro pastor, ojalá de otra nación, ojalá de otra región, donde se llaman mutuamente para rendirse cuentas. Pero es necesario tener a alguien. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, ¿sí? Tenemos que confesarnos unos con otros, no para que esa persona nos dé absolución, sino sencillamente nos da apoyo moral para evitar ciertos pecados. Bueno, pero dije que el capítulo 8 es altamente bello, porque vea esta expresión como comienza. Ahora, ¿cuándo? Hoy. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¡Wow! Eso me pone a volar. Ya no estoy condenado. No tengo que creerle a Satanás. No tengo que vivir en pecado. Ya no estoy condenado. No hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque lo que yo no pude hacer por lo débil de mi carne y débil de mi mente, de mi corazón, de todo, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo en semejanza de hombre pecaminoso, para que Él cumpliera la ley por mí, que yo no la puedo cumplir. O sea que no es que digamos que ahora que estamos justificados, ya no somos pecadores. El que diga que no tiene pecado, ¿quién es? Un mentiroso. Porque vamos a estar con esa tendencia. Pero, como dice el doctor Borg Parsons, y ustedes le pueden preguntar, no estamos llamados a vivir totalmente sin pecado, porque eso no existe. Estamos llamados a vivir una vida de arrepentimiento. Que cuando pecamos no podemos dormir. Tenemos que solucionar ese problema antes de ir a dormir. Y cuando está durmiendo, todavía se acuerda y se despierta y dice, oh, ¿por qué hice esto? Esa es una vida de arrepentimiento. Quiero decirles esto. Claro que ya como que estoy desempacando. Dice lo siguiente, porque lo que era, versículo 3, era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Cuidado con esa expresión. No lo mandó en carne de pecado, porque Jesús nunca pecó, sino en semejanza de nuestra carne de pecado. Esa palabra de semejanza es
altamente importante. Y luego viene ese bello disertación de que realmente la razón por la cual tenemos tanto éxito en nuestro caminar con Dios es por el poder del Espíritu Santo. No podemos realmente pecar porque el Espíritu de Dios nos toca el corazón y nos sacude. Nos arrepentimos y vivimos sin pecado, vivimos listos para morir e ir al cielo porque ese pecado ha sido perdonado. Por eso es que estamos en pecado. Por eso es, sed santos como Dios es santo. ¿Quién puede hacer eso? Yo no, ni usted tampoco. Pero cuando usted tiene la santidad de Cristo, usted es santo con la santidad de Cristo, no con la santidad suya. Entonces es santo como Dios es santo, porque Cristo es santo y Cristo está en usted. Por eso es que esa realidad que nos da del el capítulo 8 y nos dice, llega un momento en que creemos tan sinceramente en este Jesús que nos salvó, en este Dios que nos regala la salvación, que podemos decir, Abba, papito. Ya no es el juez, es Abba. Quiero desviarme un poco, pero wow, hay tanto para enseñar acá. Sin embargo, este asunto de Abba, Padre, nos demuestra que Él no solamente nos salvó de la ira de Dios, sino que nos convirtió en sus hijos. Y por el poder del Espíritu Santo podemos hablar con Él de papá. Una persona que no crea en Cristo no puede orar el Padre Nuestro, porque cuando Él dice Padre Nuestro, si no ha creído en Cristo, su Padre Nuestro es Satanás. Está mintiéndole a Dios. De la misma manera cuando decimos, venga tu reino, y nunca le presentamos el Evangelio a nadie, ni a sus propios hijos, ni a la familia, le tenemos miedo a todo el mundo. ¿Sí? No es que no sea cristiano por eso, es que cuando ora esa oración, hay que buscar la manera de pensar cómo voy a ser coherente hoy para presentar la palabra de Dios. Aunque sea ayudando a la iglesia a que envíe misioneros o ayudando a la iglesia para que la palabra de Dios se presente. Eso quiere decir, venga tu reino. Ok. Y luego, comenzando en el versículo 28 de del capítulo 8, comienza una expresión que se llama aquí la cadena de oro de la salvación. La cadena de oro de la soteriología. La cadena de oro de la elección. Dice que todas las cosas que nos pasen, sean buenas, malas, lo que nosotros creamos malos, todo nos pasan a nosotros porque Dios nos ama. Y a veces quiere podar el árbol y nos pone tristezas, ¿sí? Pero es para que produzcamos más frutos. Pero para un pagano que dice todo me va bien porque Dios me ama, si el tal no ha creído en Cristo como único y suficiente medio de salvación, eso bueno que le está pasando, que Dios le ama, le sirve de más maldición, si no
lea el capítulo 73 de los Salmos, que a veces sentimos envidia por alguien que es pagano y todo le va bien. Y si no, escuche el sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios airado. Y luego aquí dice lo siguiente, porque los que antes conoció, 29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero note la palabra predestinó. Si esa palabra lo ofende, no hay problema. Todo lo que usted puede hacer es que arrancar esa página de la Biblia. Si le ofende, o táchela. Predestinó. Porque no le gustó. Y luego, a los que predestinó, versículo 30, tache ese predestinó. A estos también llamó. Llamar son dos formas. Efectivamente y llamada general. Todos son llamados, todos los que escuchan el Evangelio han sido llamados en una forma genérica, general. Pero los que oyen el Evangelio y el Espíritu de Dios los lleva al arrepentimiento y los lleva al cristianismo, los tales han sido efectivamente llamados. Y Dios no efectivamente llama a todos, solamente a los elegidos. Y a los que llamó, a estos también justificó. Así que tache esa palabra llamó. Y a los que justificó, también los glorificó. O sea que esta es la cadena de salvación. A los que conoció, a los que él hizo, a estos los predestinó. Y a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, los declaró no culpables. Los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. O sea que usted ya no va para el cielo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué no van para el cielo? Aquí es otro esproliano. Sí, no van para el cielo, así creen en Cristo, no van para el cielo. Están en el cielo. Sí, los glorificó ya. Y cuando se muera, es solamente el pase del río, ¿cómo se llama? El progreso del peregrino. Espero que lo hayan leído. Y si no lo han leído, ¿sabe quién se lo lee? Un señor que siempre anda en su bolsillo. Usted lo carga todo el tiempo. El señor Google. ¿Sí? Usted dice El progreso del peregrino y le lee todo el libro. Y donde usted está haciendo lo que está haciendo, cuando termina, para y continúa. Está en español y en inglés. Lo mismo está Pecadores en las manos de un Dios airado. Está las riquezas continuas de las glorias del cielo. Esos son libros que le da tanta paz. Entonces dice ahí, ya no hay condenación para los que están en Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni las enfermedades, ni las tristezas, ni anoche nos sonreíamos con Mimi, que todo el mundo, ay, que el avión otra vez y que le tienen miedo a la cordillera y que nos vamos y que todo esto. Y todos, pero con esa tensión. Y, y nosotros con Mimi, ¿por qué preocuparse de nada? Es la soberanía de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Fantástico. Y durante la cena que nos dieron, por más de 40 minutos, le presentamos el Evangelio a una familia en la forma más clara, porque él me preguntó, ¿qué hace por aquí?
Yo no lo estaba molestando a él me preguntó. Y cuando le expliqué todo, me dijo, esa fue la razón por la cual el avión no salió esta noche. ¡Wow! ¡Wow! Sí, claro que lo presentamos con mucha gracia, ¿sí? Ah, entonces, y las doctrinas de la gracia. Y entonces, termina diciendo, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y luego después del capítulo 8 viene el capítulo. Menos mal que no me contestaron, porque el capítulo 9. Amados, no sé si ustedes se han dado cuenta de esto antes. Pablo acaba de decir en el capítulo 8 que nada ni nadie lo podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en el capítulo 9 inicia diciendo, yo le confieso delante del Espíritu Santo y delante de Dios que ve lo que yo estoy pensando, que quisiera estar separado de Cristo. Pablo, acabas de decir que nadie te podrá. No solamente eso, me gustaría irme al infierno. Eso es suficiente separación. Si a causa de irme al infierno y estar separado de Cristo, mis hermanos los judíos creyeran. ¿Ustedes tienen tanto amor por alguien? Yo tengo amor, ando por todo el mundo presentando el Evangelio, pero si me dicen, sepárate de Cristo por presentar el Evangelio y te vas al infierno por presentar el Evangelio, le digo, no. Pero Pablo dice eso. Mire eso. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, eso quiere decir condenado, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¡Wow! Pablo, ¿qué le pasó? Pero cuando lleguemos al capítulo nuevo, vamos a analizar qué le pasó a Pablo y cómo Dios los zarandeó. Los zarandeó de tal manera porque Pablo está haciendo lo mismo que nosotros hacemos, dándole, culpando a Dios de injusto. ¿Sí? Y en el capítulo 9, Dios, por la operación del Espíritu Santo sobre Pablo, explica en una forma que nos hace llorar el plan de salvación a través de la elección. Y el que presenta este capítulo con arrogancia, sin llorar realmente de estas verdades, es un arrogante. La pregunta que nos vamos a hacer una vez que leamos el capítulo 9 no es por qué Dios no le dio la salvación a todos. ¿Por qué Dios no le regaló la fe a todos? ¿Por qué Dios no salvó a todos? La respuesta simplemente es, ¿por qué no me pasó por alto? Usted y yo deberíamos de estar en el infierno. No lo dude por un momento. Pero ¿por qué a usted no lo pasó por alto? Vamos a desmenuzar ese capítulo en una forma increíble. Y le digo sinceramente, tan terrible como ese capítulo es, en mi experiencia, mucha gente, o bastantes, han llegado al conocimiento del Evangelio a través de ese capítulo.
Sí, y no puedo esperar el momento de comenzar a desmenuzarlo, porque, y es algo que les va, no solamente los lleva a confirmar la belleza de la doctrina de la gracia, sino lo que va a llevar a un aprecio profundo para no seguir pecando, o un aprecio profundo por la belleza de las doctrinas de la gracia, y un aprecio profundo por el amor hacia los impíos. En el capítulo 10, Pablo continúa con su preocupación por los judíos y Dios continúa rearguyéndolo. No sé cómo decir. ¿Sí? Redar o rear. Redarguyéndolo. Sí. Y continúa hasta el punto que le presenta si usted está tan preocupado por los que no les ha llegado el Evangelio, su responsabilidad no es solamente ir y presentar el Evangelio, sino enviar gente a presentar el Evangelio. Qué bellos son los pies de quién, los que anuncian el Evangelio. Y luego da una explicación clara de soteriología. Porque cuando se presente el Evangelio, el Espíritu Santo va a tocar a algunos, no aquí, no con palabras muy bonitas, sino los va a tocar en el corazón. Y con el corazón creen y con la boca confiesan que Jesús es el Señor. Tengan cuidado, o tenemos que tener cuidado de los que me están viendo en línea, de no tratar de presentar, de querer que una persona se case con Jesús sin conocerlo. Hay que presentar primero a Jesús y luego sí esperar y mostrar cómo ese plan de soteriología de salvación se lleva a cabo planeado por el mismo Dios para que la persona que cree es una persona que confiesa con la boca lo que ya ha creído en el corazón y no puede creer en el corazón al menos que el Padre lo haya llevado por el poder del Espíritu Santo y confiesa con la boca que Jesús es el Señor. Termina el capítulo 10 con ese proyecto de presentar el Evangelio. Pablo, si realmente ama a sus hermanos israelitas, preséntales el Evangelio. Y Pablo continúa y dice, no solamente eso en el capítulo 11, sino que todos los que no son israelitas van a creer. ¿Quiénes son todos? Todos es la iglesia. ¿Sí? La iglesia es el nuevo Israel. La iglesia es el pueblo de Dios. ¿Sí? Y luego les dice antes, porque no todos los que son israelitas son hijos, por ser hijos de Abraham, son israelitas. Y no todos los que se llamen hijos de Dios son hijos de Dios. 10 minutos para hacer 4 capítulos más. Pero bueno, termina Pablo, y esto les va a gustar a ustedes porque nos va a morder el corazón. Pablo pasa por todos los problemas que usted y yo hemos pasado para convencernos de la doctrina de la gracia, de la fe reformada. Y finalmente, cuando Pablo presenta todas estas objeciones para no creer a Dios, inclusive trata a Dios de injusto, como lo hacemos nosotros cuando no creemos. Llega un momento en que el Espíritu lo convence. Y Pablo no tiene otra alternativa que decir lo siguiente. Romanos capítulo 11,
versículo 33. Cuando el Espíritu de Dios lo convence de las doctrinas reformadas, de las doctrinas de la gracia, que la salvación es por elección y por la operación del Espíritu Santo, y que es un regalo de Dios, y que el único intercesor entre Dios y nosotros es el Señor Jesucristo, él cae con la cara en el piso y ejerce una oración de adoración, doxología. Véanlo, capítulo 11, versículo 33. Después de tremenda pelea que tiene con el Señor para tratar de creer, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Wow. Yo creo que eso nos pasó a nosotros. Cuando llegamos a la convicción, dice, pero ¿por qué yo? ¿Por qué me salvó? Ahí termina toda la doctrina del plan de salvación en el libro de los Romanos. Es bella, ¿no es verdad? Es algo increíble. Y luego dice, ahora que sabe todo eso, ¿qué va a hacer con eso? Entonces nos habla del capítulo 12. El capítulo 12, ahora que sabes todo eso, presenta tu cuerpo y todo su sentimiento, toda su boca, su cabeza, su mente, su alma, su cuerpo, todo como un sacrificio agradable a Dios. Y renueva tu mente, que es el programa de R.C. Sproul, ¿no? Renovando la mente. Y ahora, en el capítulo 12, nos muestra cómo debemos vivir esa realidad. Y en el capítulo 13 nos muestra cómo debemos obedecerle al gobierno y cómo debemos comportarnos en el trabajo. En el capítulo 14 nos muestra cómo debemos ser amorosos con esa gente que no ha podido comprender. Y en lugar de insultarlo que arminiano, que pentecostal, que carismático, que sinvergüenza, nada. Sí, en lugar de eso, sé con amor, con cariño, porque de allá venimos. Lo siento mucho, pero muchos de ustedes. Entonces, nosotros vamos a hablarles a los pordioseros como pordioseros, mostrándoles dónde pueden encontrar el pan que nosotros encontramos. Por eso no se burle de ellos. Cuidado con los más débiles. No se burle de eh, los que no tienen son un poco más débiles que nosotros, porque no tenemos no tienen la fortaleza. A todos nosotros nos está pasando. Sí, yo creo que algunos de ustedes, no sé, los que están en línea, nunca habían visto este libro de Romanos así, ¿no es verdad? Sí, o sea que tenemos mucho que aprender. Y sabe una cosa, nunca terminaremos. Ni siquiera cuando estemos en el cielo. ¿Sabían eso? Sí. Me quedan 5 minutos para los capítulos más. Luego, en el 15 continúa con lo mismo y muestra cómo tenemos que ser
comprensibles y amables con los demás. Y luego, en el capítulo 15, dice Pablo que va a ir a Roma, no tanto para enseñarles a ellos, sino también para aprender de ellos. Ustedes no saben cuánto aprendí en Argentina ahora que fui. Hermanos puros, se le veía esa pureza en sus ojos y en su corazón, la manera de tratar a los hermanos en Cristo, el deseo de unas iglesias pobres ayudando a otras iglesias más pobres a plantar iglesias y recibiendo todo esto como un regalo. Llegó gente de toda parte de Argentina, pobres. Algunos de ellos se quedaron en el piso de la iglesia por 5 días. ¡Wow! Y amorosos con ellos, cuidándolos. Esto es lo que Pablo dice. Cuando fue a Roma, fue no solamente a enseñarles, sino también a aprender de ellos. Y quería irse a España y después, obviamente, a la Argentina, porque eso hablaba español. Estaba en Chile. Y muestra en el capítulo 15 y 16 todos los miembros de la iglesia, el amor entre los miembros de la iglesia. Cómo él muestra que no está solo, que estas verdades son para todos. Y da ese saludo especial y termina de la misma manera, con una doxología, dándole gloria a Dios, que esto no es para nosotros. Amados, ninguno de ustedes están salvos para ir al cielo. Esa no es lo más importante. Estamos salvos para darle gloria al Santo Dios. Soli Deo Gloria. Estamos salvos para promover el reino de Dios. Se trata de Dios, no de nosotros. Pero el cielo es un beneficio agregado al más importante, que es darle gloria a Dios. Bob Parsons, que viene esta semana, dice, realmente la única razón por la cual estamos vivos es para presentar el Evangelio. De otra manera, no tenemos ninguna razón para vivir en este mundo desgraciado, corrompido. Y termina con la doxología final. Y al que puede, y terminamos con esa oración. ¿Qué le parece? Son las 9:30. O las, ¿cómo llaman ustedes esto? 21:30. Wow. Ya me estoy acostumbrando a eso. Cuando llegue a Norteamérica y les digo, trabajé hasta las 21:30, dice, ¿what? ¿Qué? Pero mire esto tan hermoso. Pongámonos de pie. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para la obediencia de la fe al único Dios, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Buenas noches. Mañana haremos por lo menos 2 o 3 capítulos desempacándolos. Bueno, buenas noches.